ustedes han visto, brevemente hemos descrito una situación que se pasó días atrás en lo que es el Himalaya, esto queda en el Asia, cerca también lo que es el Polo Norte, ¿no? Los países asiáticos, donde ha habido un desprendimiento tremendo, ¿no? De los nevados. Por consiguiente, pues ha ocasionado, como ustedes han visto, una gigantesca avalancha que inclusive se ha llevado por delante de sí a plantas hidroeléctricas, ¿no? Inclusive hay desaparecidos, fallecidos, etcétera, ¿no? Ustedes saben que de un tiempo a esta parte el planeta, dado el calentamiento global, eso que son los glaciares se están descongelando. Y hace un tiempo atrás, ustedes recordarán que en la década del 60, del 70, muchos aviones se estrellaron al Illimani y desaparecieron. Pero con el descongelamiento a partir del 90, ya a partir de 2000 adelante, se han encontrado incluso restos de aviones, ¿no? Que estaban enterrados bajo la nieve, pero como la nieve ya está desapareciendo, bueno, se está viendo todo eso. Y no solamente aquí en nuestro país, como han visto ustedes en el Asia, la temperatura, se sabe, del planeta Tierra está aumentando 1 grado por año, por lo tanto es posible de aquí a unos 50 años, al 2100, ya no existan los nevados, los polos, ¿no? Y se habla inclusive de que va a haber un cambio de polos, ¿no? Lo que es ahora el Ecuador y los países que estamos cerca del Ecuador, o evidentemente serán los polos de aquí unos cientos de años, y lo que son los polos serán seguramente valles, como lo eran hace también miles de años atrás. ¿Y eso por qué hemos hecho mención? Porque el tema de hoy, que como saben estamos haciendo una retroalimentación, es la armonía y el equilibrio de la madre tierra, ¿no? Que es cosmovisión, religión, filosofía y ciencia. Si bien ese tema, con otro nombre, lo hemos tocado el año pasado, es necesario pues hacer una retroalimentación tal cual nos indica pues el Ministerio de Educación. Algunos aspectos quizá no, que no hayamos visto, no vamos a repetir lo mismo de año pasado, ¿no? En tal sentido, ¿qué es cosmovisión? ¿Qué es religión? ¿Qué es filosofía? ¿Y qué es ciencia? ¿No? 4 preguntas que es necesario, pues, a nosotros, al hablar de filosofía, pues, hacer referencia a ello. Si bien es cierto, el área es cosmovisión, es filosofía, psicología, antes simplemente era filosofía, y mucho más antes era filosofía y letras, entonces ha ido cambiando, pero el centro es la filosofía. Pero en cuestión de filosofía, no te olvides de que no nos basamos hoy por hoy, pues desde hace unos 3 o 4 años atrás, hablar exclusivamente de la filosofía clásica, de la filosofía griega como tal, la cuna del saber griego, sino hablamos de todo tipo de filosofías, de todo tipo de cosmovisiones. Hemos hablado de los griegos, egipcios, sumerios, ardeos, los incas, tantas culturas de pronto que han existido y que han dejado un legado, una forma de pensar sobre el mundo. Entonces, amplia, ¿no? Entonces, ¿qué es cosmovisión? Es la manera de interpretar el mundo, es la visión del mundo. O sea, cada uno de nosotros tiene una propia forma de ver el mundo. Para mí el mundo puede ser de una manera, pero para ustedes de otra manera. Por eso se dice que a veces no nos entendemos entre padres e hijos, especialmente en la adolescencia, en la juventud, porque nuestros papás tienen otra visión del mundo, de la vida. Ellos han vivido hace 10, 15, 20 años o más cuando han sido jóvenes. Y ahora nosotros tenemos otro tipo de visión del mundo. Entonces, cambia. Y peor aún, de cultura a cultura. Para nosotros el mundo es de una manera, para los países asiáticos es de otra manera, para los europeos lo ven el mundo de otra manera, los norteamericanos lo ven también de distinta manera. La cosmovisión es la perspectiva o concepto y una representación mental. O sea, tienes tú en tu mente una idea de lo que es el mundo, distinta hacia los demás. Te trazas una imagen, un esquema, ¿no? Asimismo, pues eso que es cosmovisión viene de dos vocablos, ¿no?
Cos, o vendría a ser en griego, ¿no? Cosmos, ¿no? Que es el mundo, ¿no? Y universo del latín vicio, ¿no? De ahí viene la palabra cosmovisión. A ver, no sé quiénes. Creo que hay algunos que es obvio, no podemos solucionar de todos el que tengan ese problema del ingreso al Zoom, ¿no? Ya decía, ¿no? Pero algunos para que no escriben bien el código en sus celulares y es obvio, les rechazan, ¿no? Bien. Entonces, de ahí viene lo que les decíamos, la parte etimológica de lo que es cosmovisión. Buenos días, profe. Día. Ahora sí, por admitir, se me cambió la diapositiva. Bien, entonces, la cosmovisión es representar al mundo, las personas y el contexto. Supone a un tiempo determinado. Si bien es cierto, pues que mediante la cosmovisión cada uno, cada cultura, cada pueblo representa al mundo desde su forma Hola, propia. profe. Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, ¿con quién puedo entrar? ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Buen día, ahí No estamos. puede entrar, profe. Va a disculpar. No se podía entrar. Sí, es un error seguramente bueno, para la siguiente. Sí, profe, sí. Error del dedo, ¿no ve? Le he ceñido, profe, al Zoom. No se ubica conmigo. Bueno. Ya luego van a hacer sus consultas, vamos a resolver un espacio para sus participaciones. Digamos, Si no, vamos a perder el hilo. Bien, reitero entonces, ¿no? Cada cultura tiene su forma propia de representar el mundo, de ver el mundo, pero en un espacio y tiempo determinado. O sea, por ejemplo, los egipcios, se habla inclusive de hace 10.000 años atrás que han existido, y se han dejado legados, es para su tiempo. No podemos de pronto algunas cosas aplicar a nuestro tiempo. De pronto los incas es lo mismo, ¿no? Desde hace más de 1.000 años atrás, hasta antes de los españoles, por 500 años y más. Pero pretender aplicar esas formas de vida a nuestra actualidad es obvio, es un poco complicado. En cuestión de cosmovisión, habíamos dicho, no quiere decir que retrocedamos en el tiempo y que nos vamos a vestir de poncho y ojotas, ¿no? No, sino que valoremos la cultura, pero que no vamos a poder, pues, porque es en su tiempo, explicaron para su tiempo. Ahora vivimos otro tiempo. Pues el tiempo día a día va cambiando y la cosmovisión se adecua a eso, a un determinado tiempo. Otro aspecto, ¿qué es religión? Ahora, aquí, evidentemente, una gran parte somos de pronto de cuna católica, ¿no? Aunque también creo que en algunos cursos había estudiantes que no eran propiamente católicos, ¿no? No, pues respeto porque hoy por hoy la ley dice es la libertad de culto, ¿no? Religión viene de dos vocablos, esto seguramente lo han visto en religión, que es, o viene de esos vocablos, del vocablo latín, religare. ¿Qué es religare? Reunir, juntar. Religar es juntar, es como algo se hubiera roto, ¿no? Reunir, juntar. ¿A qué? Al hombre con eso que es Dios, con la divinidad. Por lo tanto, pues desde el inicio de la humanidad surgieron culturas y en cada una de ellas se enseñaba el retorno a eso que es Dios. La puerta angosta, el filo de doble hoja. Dentro de cada cultura se ha creado una religión y cada religión tuvo su fundador. Ahí tenemos al Buda, el budismo, Jesús, el cristianismo, Mahoma, el islam. Por lo menos hay, si no estoy mal, hay 5 principales religiones y sobre ello hay inclusive religiones antiquísimas, ¿no? Para los sumerios, por ejemplo, eh, que hemos visto en cuarto, lo que son los famosos Anunnaki, que también hubiesen creado el mundo. Los griegos tenían también sus dioses, ahí tenemos a Zeus, que hemos también hablado el año pasado. Profe, un rato. ¿Será que yo me puedo salir de la clase y podemos pasar por un solo celular? Estamos pasando Maigo y Strada en mi celular. Claro, así para que puedan atender mejor, si no va a haber Ya retroalimentación. está bien, profesor. Yo me voy a salir de mi celular. Entonces. Muy bien, muy bien. Ya, profesor, ya. Bien. Otro, tenemos
Entonces, ya hemos hablado de lo que es religión, ya saben ustedes, reunir. Toda religión se ha dedicado a eso, a reunir al hombre con Dios, de que haya habido y que hay religiones falsas, eso ya en religión solamente lo analizarán, de que sea o no uno la religión correcta, eso uno tiene que analizar. De todas maneras, en la esencia, todas las religiones enseñaban lo mismo, volver a ser Dios. Que otros lo hayan enseñado de una u otra manera, eso ya es relativo. Que los seguidores hayan tergiversado las religiones, eso también es de seguro. Y eso no vamos a discutirlo aquí. Otro aspecto, ¿qué es filosofía? Ustedes saben que filosofía es el conjunto de reflexiones, ¿no? Es el estudio de las propiedades, causas y efectos de las cosas, la naturaleza, el hombre y el universo. Si bien en su acepción etimológica, filosofía era el amor a la sabiduría, pero hoy por hoy, pues, es reflexionar, es estudiar las propiedades, la esencia de las cosas, estudiar cuál es la causa y el efecto de algo, o sea, de la naturaleza, del hombre, del universo. Por ejemplo, en el caso de la naturaleza, ¿por qué existe esto que el otro? ¿De dónde ha venido la naturaleza? ¿Será que nuestra naturaleza está hecha de los 4 elementos esenciales? Y si estos 4 elementos esenciales derivan de otro, como es la calle, el hombre, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? Aspecto que seguramente en sexto lo vamos a profundizar. Y el universo, ¿quién habrá hecho el universo? ¿Realmente el universo ha existido siempre? ¿Habrá habido el famoso Big Bang, como lo decía Stephen Hawking? ¿Realmente habrá sido hecho todo por Dios? ¿Qué es realmente Dios? Etcétera, ¿no? Bueno, todos esos problemas da una respuesta a la filosofía. Y en más de los casos utiliza lo que es la razón, la filosofía racionalista, que es un análisis racional del sentido de la existencia, ¿no? De ahí existen pues filósofos racionalistas, pero también existen filósofos idealistas, ¿no? Quienes consideran que hubiese sido eso que es Dios, ¿no? Lo que hubiese creado todo. En todo caso, la razón que más se ha ido imponiendo, no te olvides que la razón es el fundamento de todas las ciencias. Por lo tanto, la filosofía racional sería la base de todas las ciencias, la filosofía. Quieras o no, pues los filósofos han jugado un gran papel en la creación de las diferentes ciencias, la matemática, la química, la física, etcétera. Lo seguimos hablando a Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, Pitágoras y otros, ¿no? Entonces, quieras o no, la filosofía se convierte en la madre de todas las ciencias, porque nos ayuda a pensar, a razonar. ¿Qué es ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos, ¿no?, obtenidos mediante la observación, el razonamiento sistemático que conducen a generar principios y leyes. Es el conjunto de conocimientos en la que se basan las ciencias exactas. Una ciencia, evidentemente, es sistemática, ¿no? Mediante la observación, mediante diferentes procedimientos científicos, se construyen leyes porque se va comprobando hechos. De ahí salen lo que son las ciencias exactas. Estudian objetos reales, comprobables y de manera empírica. Lo empírico es mediante la experiencia. Una ciencia que no es comprobable no puede considerarse ciencia. La matemática se comprueba su estudio en números, la química se comprueba su estudio en elementos químicos, la biología es una ciencia porque estudia los seres vivos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una, a partir de esos estudios van generando leyes, tratados, teorías que pueden ser comprobadas. Y ahí podemos hablar N de leyes, ¿no? Eso es por lo menos lo que se entiende por ciencia, ¿no? Si estudiamos de cosas paranormales, es obvio, eso no puede, para muchos científicos, no puede ser ciencia porque no es comprobado. Pues, todo lo que se ve es comprobado. Dentro de este punto, y la filosofía también, ese punto quizá no lo hemos visto, estudia lo que es la epistemología, ¿no? ¿Qué es la epistemología? Es aquella que estudia los principios fundamentales de la existencia humana. O sea, ¿de dónde realmente nosotros existimos? ¿De dónde venimos hacia dónde vamos? Es obvio, tú tienes tus papás,
sus papás tendrán sus papás, así podemos ir, no sé, hasta ver nuestro origen, digamos, nuestro árbol genealógico, pero tal vez no vamos a llegar ni a las raíces. A lo mucho descubriremos que hemos venido los españoles, más nada. ¿Cuál será el verdadero origen de la extinción humana? ¿Para qué existirán tanta gente en este planeta Tierra? Que estábamos alrededor de 6 millones de habitantes. Ahora, con la famosa pandemia, bueno, se tenía que reducir, ¿no? Un tercio de la población. Eso seguramente escucharía algo seguramente aumenten para analizar aquello, ¿no? Se encarga de examinar los fundamentos de la creación del conocimiento. Ya digamos a nivel filosófico, lo que ve la epistemología es el conocimiento. ¿De dónde nace, si estamos hablando del hombre, dónde nace el conocimiento? ¿Cómo nosotros podemos conocer? Si bien es cierto, la mayoría utilizamos nuestra razón para conocer algo, otros utilizarán más sus sentidos, o ambos, ¿no? Que son, digamos, la fuente de conocer las cosas. Pero ¿de dónde nace el conocimiento? ¿Cómo se fundamenta? Todo se estudia la epistemología. Finalmente diremos que es el mundo, el planeta Tierra donde vivimos, denominados la tercera o la esfera azul, ¿no? Porque tiene un color azulado visto desde el exterior del planeta, con satélites y otros, porque ustedes saben, gran parte de la Tierra está hecha de agua, más las nubes, hace que se vea mayormente azulado, ¿no? Y un poco verdoso o amarillento la parte de los continentes. Es el tercer planeta del sistema solar, antiguamente llamaban también la Gaia, la madre tierra. Es el lugar donde cohabitamos los animales racionales, así se nos ha denominado desde el punto de vista filosófico. Cohabitamos con las bestias de la naturaleza y los elementos de la naturaleza. Nosotros, al igual que los animales, digamos, somos animales, pero la única diferencia sería que somos animales racionales, tal cual nos define el diccionario. Somos animales pensantes. Alguien dice somos seres finitos porque no vamos a vivir eternamente. Estamos en contacto con las bestias de la naturaleza, algunos lo denominan los hermanos menores, y con los elementos de la naturaleza, al cual inclusive ya nosotros lo hemos ido degradando. Eh, la Tierra de pronto, quieras o no, pues no es la misma de hace unos 2000, 3000 años atrás, dada el tremendo daño que el hombre mismo le ha hecho haciendo, ¿no? Si bien es cierto, en la pandemia descansó por unos 5 o 6 meses, que no hubo ninguna empresa y la contaminación bajó bastante, nuevamente se lo está explotando. ¡Ah! No sé quién es ese que grita como hablando de animales en la naturaleza y alguien está gritando. Entonces podemos hablar en ejemplos, ¿no? Ahí inclusive hablamos de las quemas que se han dado en la Amazonía. Ustedes han de escuchar y ver el año pasado y hoy, pues cuántos de hectáreas, de kilómetros se ha quemado de bosque en lo que es Brasil, Bolivia, Paraguay, parte de Colombia, ¿no? Perú. Y eso ya no se recupera más, ¿no? Lastimosamente, esos pulmones de la tierra, ¿no? Por les decía al inicio, ¿no? La temperatura día a día va a aumentar en los tiempos de verano, hará más calor y en los tiempos de invierno más frío. Pero ese es nuestro planeta Tierra. Finalmente el último punto, la importancia de la filosofía en nuestra vida. Según Wolfgang Eilenberg, este filósofo inglés, analiza la colección de las ideas políticas a la cultura, a la política y al deporte. ¿Cómo nosotros podemos aplicar la filosofía a nuestra vida? A la cultura, estudiando la cosmovisión de los pueblos. Hemos indicado que cada pueblo, cada cultura tiene su forma propia de ver el mundo y que habría que rescatar algo de ellos. Si bien es cierto, no todo, pero sí tienen buenas cosas cada una de las culturas, sea la filosofía china, la filosofía andina, eh, la griega, etc., ¿no? Filosofía de la política. No te olvides que dentro de la política, lo dijo siempre ya Aristóteles, la política es el arte de gobernar. Dentro de la filosofía se estudia diferentes modelos de gobierno. Por lo tanto, pues los filósofos, antes de gobernar al pueblo, deberían gobernarse a sí mismos.
Por lo tanto, el verdadero político se dice debería ser un filósofo, porque es aquel que sabe cómo gobernar, sabe cómo debe estar estructurado un pueblo, los diferentes tipos de gobierno. Nosotros solamente quizá conocemos el democrático, o el socialista y comunista, hay estatista, por lo menos unos 7 o 8 formas de gobierno y monárquico. ¿No? Uno tiene que saber, ¿no? Para no equivocarse. Lastimosamente los políticos, en una gran parte, como no estudian, simplemente entran por politiquería, llevan mal adelante un país. En el deporte, ¿cómo nosotros podemos aplicar la filosofía en el deporte? Sé que muchos de aquí practican deporte, han sido o son parte de la selección. Bueno, de momento, digamos, no hay nada de deporte. Está un poco paralizada la situación, salvo que hagan deporte en sus casas, aunque es bueno, se dice. Pero lo que aquí se aplica es la forma de pensar y actuar de los diferentes deportistas. Bueno, hay un pequeño error ahí, para tener un mejor rendimiento. No te olvides que si psicológicamente, mentalmente, un deportista se concentra, se prepara, puede rendir más. Hay deportistas, por ejemplo, antes de competir, pues se relajan, hacen ejercicios de meditación y rinden. Hay algunos deportistas que se concentran, por eso hay eso de concentraciones, donde se les prepara mentalmente. Y bueno, dicen antes de entrar a la cancha, bueno, vamos a ganar. Se preparan mentalmente y se dan íntegros. Se olvidan de todo. Si tienen algún problema, en ese instante inclusive se olvidan. Pero si no están concentrados, si están pensando en otra persona, en un problema X que tengan, eso bien no van a rendir pues, en un determinado campeonato o partido, etcétera, ¿no? Entonces, es fundamental la parte también mental, y no solamente en el deporte, sino en todo. Bien, para ir ya concluyendo, a ver, dos cosas. Uno, bueno, al finalizar, bueno, de unos minutos más, porque son solo 40 minutos, en los siguientes 40 minutos van a realizar este trabajo. A ver, creo que el anterior, no sé si dije o no, pero en esta gestión habíamos indicado que se va a tener una carpeta dividida en 3 carátulas, una para los temas, la segunda para las tareas y la tercera para resúmenes. Y ya en los grupos de WhatsApp de ambos cursos, como tenemos separados, vamos a compartir, ¿no? El material, les había dicho de sobre Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, para que lo vayan ya leyendo el primer capítulo. Pero, aclaramos, el día de hoy el tema les voy a pasar también por los grupos de WhatsApp para que ustedes lo vayan descargando, copiando o resumiendo más ya para el primer tema. Tanto las carátulas como el primer tema, que recién la siguiente semana se lo va a concluir, vamos a ver si ya está la plataforma para que por ahí lo manden por fotos. Y de lo contrario veremos si me lo mandan por WhatsApp. Es un poco complicado. La plataforma esperemos que ya esté hasta la siguiente semana para que ahí lo carguen, ¿no? Y la parte de las preguntas debe ser para lo que es su carátula de tareas, ¿no? En todo caso, de momento, como es un poco complicado el de que ustedes hagan y me lo manden en foto por el WhatsApp, porque realmente se satura, les vamos a mandar el enlace de Google Formularios. De ambos cursos son distintos, por si acaso el enlace, así para evitar confusión. Hay 2 planillas distintas, una para el quinto B y otra para el quinto C. De tal manera que ustedes en los 40 minutos siguientes lo van a responder estas 3 preguntas. Uno, que es cosmovisión, hemos hablado, ustedes viendo el material o recordando lo van a responder, pero hemos hablado ampliamente este día. 2, qué relación tiene la filosofía con las ciencias, hemos hablado de qué tiene que ver la filosofía con las ciencias, y por qué es importante el estudio de la filosofía, ¿no? No solamente como una rama, digamos, de estudio, sino eh, cómo servirá, ¿no? En nuestra vida. Entonces eso lo van a hacer en los 40 minutos siguientes, y salvo que de alguien de pronto tenga el problema de su celular o haya tenido algún problema en el diagnóstico cuando hicimos eso de los formularios de Google, bueno, lo mandará en foto, ¿no? Eso entonces les puedo decir. El pensamiento al final, el que tiene grandes pensamientos a menudo comete grandes errores. ¿Quién lo dijo? Este filósofo alemán Martin Heidegger. Es obvio.
cada uno de ustedes tiene ideas, pensamientos, pero no siempre todos tenemos ideas positivas. Y peor, no todos lo hacemos realidad de esas ideas que tenemos, esos objetivos, sueños que tenemos. Cuando yo quiero hacer algo, tengo una idea y no quiero hacer algo, a veces me sale mal. Y tengo a veces hasta problemas. Pero si no hubiera hecho nada, bueno, no tuviera ningún problema. Por se dice, las personas que tienen problemas es las personas que sí, al menos intentan hacer algo. Pero problemas porque de pronto ellos han intentado hacer algo. Otra cosa es, pues, problemas por errores que han cometido en su vida, que son algo totalmente distinto, ¿no? En cambio, hay algunos que no prefieren no hacer, tener ningún problema y estar sentados echados en su casa, en su cama, y bueno, punto. Yo no me meto y ellos no es que se solucionen, ¿no? Hay esos dos tipos de personas. Entonces, aquella persona que intenta hacer algo tiene problemas en su vida, pero aquella persona que no intenta hacer nada, bueno, nunca va a tener ningún problema. Bien, no sé si hay alguna pregunta, duda. Esperemos que todos los que tenían problemas hayan podido ingresar. A ver. Mientras, bueno. Para el control de asistencia, como estamos un poco aquí mezclados de ambos paralelos, bueno, a pesar de ello voy a hacer una captura de pantalla, pero el enlace de Google con la tarea, ese va a ser su asistencia. De todas maneras, a ver, aperturen sus cámaras para ver y bueno, en algún caso cuando si hubiese un futuro, salvo que alguien, pero sería muy fundamental que tiene el problema de su cámara, no les digo que todo el tiempo abran, ¿no? Profesor, pero aquí estamos. Claro, para que nosotros, digamos, mostremos, ¿no? Ahí está el papá, la mamá, si tiene a veces alguna queja, su hijo si abre su cámara, muy bien, felicidades. O su hijo no abre su cámara, bueno, tomar en cuenta, porque a veces todos los profesores nos hacen quedar en mal. Bueno, esperemos que ya para la siguiente ya tenga un horario diferenciado, tanto de quinto C más que todo, pero por lo menos hasta ahorita, más allá de que hayan entrado bastantes, creo que no ha habido otro problema, ¿no? Que lo ven ustedes. Claro que algunos solamente quisieran pasar con sus compañeros nomás, pero creo que de manera virtual, inclusive se ha dado seminarios de personas donde he participado, inclusive son de 1000 personas, ¿no? Ya se imaginarán. Así que no me alcanzó pasar con 50 personas, 60 o 100, pero lo ideal sería así diferenciar. Seguramente una vez que esté los horarios, realmente del quinto C se hará la división respectiva. Bien. No hay ninguna consulta, duda de parte de ustedes. Están 44 personas en sala. Todos están en los grupos de WhatsApp, nadie no falta. Bueno, entonces, a ver, vamos a tratar de ver antes de que se acabe algún otro material. A ver, esto de la cosmovisión, si nos alcanza el tiempo. Y si se corta, inmediatamente mandamos a cada grupo tanto el PDF como las preguntas en el enlace, ¿no? Para que lo vayan haciendo. Pero de unos minutos, a ver, segundos que nos queda. Profe, una pregunta de filosofía, ¿qué ha pedido de útiles? Bien, simplemente había dicho de que de momento su carpeta con 3 carátulas de filosofía, tareas y resúmenes. Y el libro, les había dicho El Mundo de Sofía, pero no es necesario que compren, sino les vamos a pasar el día de hoy. Creo que ya voy a compartir el libro El Mundo de Sofía en PDF, así que no es necesario que compren ningún libro, ningún texto, nada, tal cual lo dice la resolución 021 del Ministerio de Educación. Entonces, seguramente desde la siguiente ya diremos cada qué tiempo van a ir leyendo tal vez el primer capítulo. Simplemente eso habíamos pedido. Profe, Sí, dime. ¿de qué autor es? A ver. Les voy a colocar, ahorita no tengo ese dato, pero les voy a pasar yo enseguida el librito a cada curso. Ahorita no se me viene a la mente.
Pero es una magnífica obra, creo que es recomendado para todos, ¿no? Para aprender filosofía. Si no hay ninguna otra consulta, a ver brevemente, a ver hasta dónde nos des tiempo este video. Profe, el forro de la Una carpeta, ¿qué cosmovisión. color tiene? Azul y amarillo, pues el color del colegio, ¿no? Si, bueno, Ya. si en el segundo o tercer trimestre ya pasamos presencial, bueno, ahí ya revisamos más el curso. Sí, eso es para alguien que es nuevo. Es la visión. Profe, ¿qué carátulas dijo? ¿Qué dice? ¿Qué carátulas, profe, dijo? Es que no la escuché bien. Una filosofía, 2 tareas y 3 resúmenes. Bueno. Es decir, ¿Cómo, profe? ya que nosotros tenemos de la totalidad de las cosas, pero esta totalidad es una totalidad que tiene un orden, contrario a lo que viene a ser el caos. El cosmos es el caos dentro de un orden. Todos y cada uno de nosotros tenemos una visión del cosmos, de lo que es la totalidad de las cosas. Dentro de esta totalidad, todas las percepciones que nosotros tenemos de lo que llamamos realidad van a irse acomodando dentro de ese orden como piezas. Ahora bien, el problema con la cosmovisión es de que a veces nosotros creemos que eso es como la realidad y no nos damos cuenta que no es sino un orden. Profe, no le Nos escucho damos nada. a la Profe, ¿dónde te has realidad. subido? La cosmovisión se va a componer. A ver, no se escucha, me dicen. Ya, ahora sí le escucho, profe. No, pero lo que está hablando aquí en el video no se escucha. El